Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos fascinantes curiosidades y el profundo lore del Señor de los Anillos y del amplio leyendarium de la Tierra Media. El vídeo de hoy es un análisis en estilo documental, creado para ofrecerles un viaje emocionante e inmersivo a través de algunas de las criaturas más grandes y temibles que jamás caminaron por el mundo de Tolkien. Si disfrutan este tipo de contenido, asegúrense de darle like al vídeo y suscribirse. El canal aún es pequeño, y su apoyo realmente marca la diferencia. En este episodio, revelaremos los seres colosales que moldearon la historia de la Tierra Media. Desde los aterradores Balrogs hasta los imponentes gigantes de piedra, los antiguos Ents y, por supuesto, los legendarios dragones que dominaron eras enteras. Este es un recorrido apasionante por el poder, el mito y la imaginación, y me alegra tenerlos aquí para acompañarnos. Ahora, adentrémonos en el mundo de Tolkien y descubramos las inmensas fuerzas que alguna vez vagaron por la Tierra Media. En la Tierra Media, innumerables seres moldearon el paisaje, pero pocos capturaron la imaginación como las enormes criaturas que recorrieron sus montañas, bosques y reinos sombríos. Comenzamos esta exploración con los wargos, temibles bestias similares a lobos que desempeñaron un papel significativo en varias eras. Estas criaturas vivían principalmente en las montañas nubladas y a menudo eran capturadas o manipuladas por los orcos de Isengard y Mordor. Aunque los wargos no eran inherentemente malvados, su uso constante junto a las fuerzas orcas les otorgó una reputación de ferocidad y hostilidad. En los libros, se describen como lobos gigantes, inteligentes y maliciosos, mucho más astutos que los animales comunes. Sin embargo, en las películas, los wargos orientales tienen una apariencia diferente, con rasgos exagerados y una constitución más monstruosa. Un wargo oriental se alzaba típicamente alrededor de 5 metros sobre sus patas y podía llegar a medir casi 8 metros desde el hocico hasta la cola. La más grande entre ellos, conocida como la matriarca en las películas de El Hobbit, alcanzaba aproximadamente 6 metros de altura y poseía un llamativo pelaje gris blanquecino. Estas criaturas servían como monturas para los invasores orcos, otorgando a sus ejércitos una velocidad y movilidad aterradoras. Un punto interesante es cómo los wargos reflejan el entorno hostil de la Tierra Media. Su tamaño y agresividad son un espejo de la oscuridad que se extendía por la Tierra siempre que las fuerzas del mal crecían en poder. Los espectadores suelen debatir si los wargos actúan únicamente como bestias o si poseen una inteligencia más profunda, algo que Tolkien insinuaba en ocasiones mediante sus ataques coordinados. A partir de aquí, avanzamos hacia un territorio aún más formidable con los Balrogs, antiguos Maiar corrompidos por Melkor. Sus orígenes se remontan a épocas tan antiguas que casi se perdieron en el tiempo, cuando Melkor sedujo a poderosos espíritus con promesas de dominio. Tras la caída de Melkor en la guerra por los elfos, muchos Balrogs huyeron a Angband, convirtiéndose en sus sirvientes más mortíferos. Generalmente aparecían como formas humanoides imponentes envueltas en llamas y sombras, y empuñaban látigos y espadas ardientes. Un gran elfo medía alrededor de 2 metros de altura, por lo que un Balrog siendo el doble de alto podía alcanzar proporciones tremendas. Algunas representaciones, como la de la perdición de Durin, los muestran incluso más grandes, enfatizando así su terror. Los trolls fueron otra clase de seres enormes y aterradores, creados por Melkor antes de la Primera Edad. Estas criaturas variaban enormemente en tamaño, desde unos 3 hasta más de 15 metros de altura, y aparecían en muchas formas distintas a lo largo de la Tierra Media. Aunque generalmente humanoides en su silueta, los trolls poseían una fuerza física increíble y una mentalidad brutal, a menudo simple. Muchos eran capaces de hablar, aunque su inteligencia variaba considerablemente. Algunos podían mantener conversaciones rudimentarias, mientras otros se comportaban casi por completo como animales salvajes. Una de sus debilidades más notables era su vulnerabilidad a la luz solar. Al menos ciertos tipos de trolls se convertían en piedra cuando eran expuestos a la luz del día, un rasgo que moldeó tanto su comportamiento como su papel en la guerra. Durante la Guerra de la Cólera, muchos trolls fueron destruidos, pero varios sobrevivieron y más tarde se unieron a los ejércitos de Sauron, el mayor siervo sobreviviente de Morgoth. Estos trolls eran feroces y despiadados, aunque aún propensos a la torpeza y a la ira impulsiva. A pesar de su intelecto limitado, su enorme poder los convertía en recursos valiosos para los ejércitos oscuros, capaces de aplastar defensas, romper líneas e infundir miedo dondequiera que aparecían. Su resistencia también los hacía oponentes formidables. Su piel era tan dura como la piedra, lo que los volvía casi inmunes a los ataques ordinarios. A través de la Tierra Media surgieron varias variedades distintas de trolls. Trolls de montaña, trolls de las colinas,
trolls de 2 cabezas, trolls de piedra, trolls de las cavernas, medio trolls, trolls de las nieves, entre otros. Cada tipo poseía sus propias características en cuanto a tamaño, coloración y comportamiento. Algunos estaban adaptados a profundas cavernas, otros a páramos helados y otros a regiones montañosas escarpadas. Los Olog-hai estaban entre los más peligrosos, pues fueron criados para resistir la luz del sol y poseían una astucia poco habitual en su especie. La presencia de trolls a lo largo de la segunda y tercera edad refleja la corrupción perdurable que Melkor dejó atrás. Su inmenso tamaño y capacidad destructiva los convirtieron en algunas de las criaturas más formidables que jamás marcharon bajo los estandartes de la oscuridad, moldeando el destino de muchas batallas en la Tierra Media. Los Ents, también conocidos como los Onodrim por los elfos, se contaban entre los seres más antiguos y extraordinarios que aparecieron en la Tierra Media. Surgieron al mismo tiempo que los enanos y fueron creados por Yavanna después de enterarse de que Aule había dado forma a los enanos. Temiendo que estos nuevos hijos de la piedra talaran los bosques sin control, Yavanna pidió protectores para los árboles. Así nacieron los Ents, pastores de los bosques, guardianes de los antiguos bosques y de todo lo que vivía en ellos. Según la tradición élfica, los elfos fueron los primeros en enseñar tanto a los árboles como a los Ents a hablar. Aunque los Ents ya eran seres conscientes, no tenían un lenguaje propio hasta que los elfos compartieron su conocimiento. Con el tiempo, los Ents se volvieron cada vez más parecidos a los árboles que custodiaban. Su apariencia variaba enormemente según el bosque que protegieran. Algunos se asemejaban a robles imponentes, otros tenían la forma esbelta de abedules, y otros recordaban a especies más oscuras y robustas. Su altura oscilaba entre unos 5 y 15 metros, y su coloración y textura reflejaban la corteza y las hojas de los árboles a los que se parecían. Cada ente estaba profundamente conectado con los bosques bajo su protección. En muchos sentidos, representaban la voluntad misma de los bosques, lentos para despertar, pero imparables cuando se enfadaban. Esto se vio con mayor claridad durante los sucesos en torno a Isengard, cuando los Ents, junto con los Worms, marcharon en furia tras la devastación causada por los orcos. Su ataque remodeló paisajes enteros y demostró todo el poder de los protectores más antiguos de la Tierra Media. Los Ents estaban entre los pocos seres que podían decir que habían presenciado la formación de eras. Su longevidad y su memoria les otorgaban una perspectiva única sobre el ascenso y la caída de poderes a través del tiempo. Aunque pacíficos por naturaleza, su mera presencia recordaba que incluso los bosques de la Tierra Media tenían defensores capaces de sacudir el mundo cuando eran amenazados. Las bestias aladas fueron otra presencia aterradora que surcó la Tierra Media, conocidas como las criaturas monstruosas montadas por los Nazgûl después de su derrota en el vado de Bruinen. Estos seres eran probablemente parientes lejanos de los antiguos dragones de fuego, aunque carecían de la capacidad de escupir llamas. Aún así, poseían una fuerza inmensa, alas correosas y una naturaleza depredadora que las hacía monturas perfectas para los siervos más temidos de Sauron. Una bestia alada completamente desarrollada podía alcanzar unos 9 metros de altura, con alas que superaban los 20 metros de envergadura, otorgándole el tamaño y la presencia de una pesadilla viviente que barría los cielos. Las descripciones presentan a las bestias aladas como criaturas grandes y voladoras, sin plumas, con alas membranosas extendidas entre largos dedos óseos. Sus cuerpos desprendían un hedor repugnante, y sus ojos reptilianos y penetrantes contribuían a su apariencia aterradora. Se dice que quizá procedían de un mundo más antiguo, insinuando un linaje mucho más remoto y misterioso de lo que la tercera edad podía comprender. Como depredadoras aéreas, podían arrebatar enemigos del suelo o dispersar ejércitos con solo provocar terror mediante ataques súbitos. Bajo el mando de Sauron, estas criaturas se convirtieron en extensiones de su influencia. Los Nazgûl las montaban en combate, donde su sola presencia podía quebrar la determinación incluso de los guerreros más valientes. Los alaridos de las bestias aladas resonaban en los campos de batalla, sembrando pánico y confusión. Los jinetes podían dirigirlas para hostigar, descender en picada o atacar con precisión mortal, lo que las hacía piezas clave en las campañas de Sauron. En contraste, las grandes águilas, también conocidas como las águilas de Manwë, se erguían como símbolos de esperanza y libertad. Guiadas por Torondor, una vez vigilaron desde las cumbres de Tangorodrim y posteriormente ayudaron en grandes batallas contra Morgoth y Sauron. Estas águilas eran inmensas, alcanzando unos 6 metros de altura con envergaduras cercanas a los 23 metros. Sus descendientes, como Waihir y Landroval, continuaron desempeñando papeles vitales en la tercera edad, recordándole a la Tierra Media que no todas las grandes criaturas servían a la sombra.
Los Mumakil fueron los siguientes seres colosales que moldearon las grandes batallas de la Tierra Media. Conocidos como olifantes por los hobbits, estas poderosas criaturas se asemejaban a enormes elefantes, pero superaban con creces a cualquier equivalente del mundo real en tamaño y fuerza. Utilizados principalmente por los Haradrim, los Mumakil eran imponentes bestias de guerra capaces de cambiar el rumbo de conflictos enteros. Su gruesa y arrugada piel actuaba como una armadura natural, resistente a flechas y muchas armas convencionales, lo que los volvía casi imparables una vez que emprendían la carga en el fragor del combate. Uno de sus rasgos más distintivos eran sus colmillos gigantescos, generalmente entre 4 y 6 en total, con 2 colmillos principales de tamaño colosal y varios más pequeños que sobresalían por detrás. Estos colmillos podían empalar a múltiples enemigos en un solo movimiento, y su enorme peso les permitía aplastar líneas enemigas con una fuerza devastadora. Debido a su tamaño monumental, los ejércitos de Mordor construían a menudo elaboradas torres y plataformas de guerra sobre sus lomos, permitiendo que arqueros y lanceros combatieran desde lo alto del campo de batalla. La ventaja estratégica que esto ofrecía convertía a los Mumakil en recursos invaluables en la guerra abierta. En cuanto a dimensiones, se decía que los Mumakil eran aproximadamente 8 veces más grandes que los elefantes más grandes que conocemos. Su altura oscilaba entre unos 10 y 14 metros, lo que los situaba entre los animales terrestres más enormes que aparecieron en las guerras de la Tercera Edad. Su impresionante volumen, combinado con el entrenamiento agresivo proporcionado por los Haradrim, los transformaba en auténticas máquinas vivientes de destrucción. A pesar de su presencia aterradora, el nombre que los hobbits les daban olifantes reflejaba una mezcla de asombro, temor y una profunda sensación de maravilla ante criaturas tan extraordinarias. Curiosamente, el diseño de los Mumakil se inspiró en el proboscideo extinto Paleoloxodon antiquus, también conocido como el elefante de colmillos rectos. Esta conexión resalta la fascinación de Tolkien por la megafauna antigua y cómo entretejió elementos de criaturas desaparecidas de la Tierra en la mitología de la Tierra Media. En batalla, los Mumakil encarnaban fuerza arrolladora y puro espectáculo, dejando tras de sí escenas inolvidables de caos y grandeza dondequiera que aparecían. Los Worms fueron otra presencia extraordinaria en la Tierra Media, seres misteriosos que se encontraban en algún punto entre los árboles y los Ents. Se presentaban como árboles vivientes capaces de moverse lentamente, a menudo sin ser detectados, mezclándose casi a la perfección con los bosques profundos. Los Worms se encontraban principalmente en bosques antiguos como Fangorn, donde existían en gran número durante la Segunda y la Tercera Edad. Aunque normalmente permanecían inmóviles y silenciosos, podían despertarse en tiempos de peligro y actuar con sorprendente rapidez y determinación. En las regiones más oscuras del bosque, los Worms a menudo se asemejaban a árboles sombríos y retorcidos, cuyos troncos y ramas parecían cambiar de posición cuando nadie los observaba. Se movían en silencio y se sabía que rodeaban a los intrusos que amenazaban el bosque. Cuando se enfurecían, podían convertirse en fuerzas aterradoras, avanzando por la tierra como una tormenta viviente de ramas y raíces. Durante la Guerra del Anillo, los Worms marcharon junto a los Ents hacia Isengard, formando una muralla forestal masiva y casi impenetrable que atrapó y aniquiló a las legiones orcas en la batalla del Abismo de Helm. Su tamaño variaba enormemente. Algunos alcanzaban unos 9 metros de altura, mientras que otros superaban los 30 metros o incluso más. Esta escala colosal hacía de los Worms algunos de los seres vivientes más grandes de la Tierra Media. Su presencia transmitía una sensación de poder ancestral, un recordatorio de que los propios bosques poseían una voluntad y una memoria que se remontaban a las edades más tempranas. Muchos viajeros que se adentraban demasiado en su territorio contaban haber sentido miradas sobre ellos, como si los mismos árboles siguieran cada uno de sus movimientos. Los Worms también desempeñaban un papel crucial en la restauración de las tierras devastadas por la guerra. Reclamaban territorios arruinados, cubriéndolos con nuevo crecimiento y acallando los últimos vestigios del mal. Aunque no eran tan comunicativos como los Ents, mostraban una forma de conciencia que sugería una inteligencia profundamente arraigada. Su conexión con el mundo natural los convertía tanto en guardianes como en vengadores de los bosques. En tiempos de paz, volvían a mezclarse con los árboles, permaneciendo silenciosos en el bosque, esperando el momento en que la Tierra Media pudiera necesitarlos nuevamente. Los Coldrakes fueron otra temible rama de los dragones, aunque, a diferencia de los más famosos dragones escupefuego de la Tierra Media, carecían de la capacidad de exhalar llamas. A pesar de esta limitación, eran criaturas increíblemente peligrosas, dotadas de escamas tan duras como el hierro, garras feroces y poderosas mandíbulas capaces de triturar piedra.
Sus pieles brillaban con un resplandor metálico y gélido, y su aliento llevaba un frío cortante que revelaba su verdadera naturaleza. Muchos Coldrakes sobrevivieron a las eras tumultuosas de la Tierra Media, viviendo mucho después de que otros dragones monstruosos hubieran perecido. Durante la Primera Edad, los Coldrakes desempeñaron un papel menor en comparación con los grandes dragones de fuego. Sin embargo, tras la Guerra de la Cólera, numerosos Coldrakes sobrevivieron en las regiones del norte, especialmente en las montañas grises y el Forodwaith. A lo largo de milenios, se multiplicaron, convirtiéndose en una amenaza creciente para los enanos que habitaban esas tierras inhóspitas. Su presencia interrumpía rutas comerciales, destruía asentamientos y obligaba a clanes enteros a abandonar sus hogares. Conforme aumentaba su número, los Coldrakes se volvían más audaces, descendiendo de sus guaridas heladas para atacar incluso fortalezas bien defendidas. Con el tiempo, el conflicto entre los enanos y los Coldrakes escaló hasta convertirse en guerra abierta. En el año 2589 de la Tercera Edad, el rey Daim I del linaje de Durin y su segundo hijo, Fror, fueron asesinados por un enorme Coldrake ante las mismísimas puertas de sus salones. Esta tragedia obligó a los enanos a retirarse y abandonar su antiguo reino, marcando uno de los momentos más oscuros de su linaje. Aunque no se registró el tamaño exacto del Coldrake responsable, se creía que era tan colosal que algunos especulaban que podía rivalizar con Smaug, o quizá incluso superarlo en pura escala. Aunque nunca alcanzaron el estatus legendario de dragones como Glaurung o Ancalagon, los Coldrakes dejaron una profunda cicatriz en los reinos del norte. Su persistencia y resistencia demostraron que no todas las grandes amenazas de la Tierra Media respiraban fuego. Algunas portaban un terror más frío y silencioso, uno que perduraba en los vientos helados mucho después de que sus alas se desvanecieran en la distancia. Los gigantes de piedra fueron unos de los seres más misteriosos y sobrecogedores jamás mencionados en la Tierra Media. Poco se sabía sobre sus orígenes y aún menos sobre su naturaleza, pero su presencia dejaba una impresión imborrable en quienes los encontraban. Estas colosales figuras habitaban las montañas nubladas y las cordilleras del extremo norte, alzándose por encima de los propios picos. Su edad e historia exactas eran desconocidas, pero parecía que no entraron en los relatos registrados de la Tierra Media hasta la Tercera Edad, apareciendo solo de manera breve, aunque memorable. En El Hobbit, los gigantes de piedra son descritos lanzándose enormes peñascos entre sí en lo alto de las montañas durante una violenta tormenta, casi como si participaran en un juego. Sus movimientos se mezclaban con el paisaje de forma tan natural que cualquiera que los presenciara podría confundirlos con acantilados que se desplazaban o montañas vivientes. Tolkien nunca ofreció una descripción clara de su apariencia, dejando mucho a la especulación. Sin embargo, en las adaptaciones cinematográficas, estos gigantes fueron representados como criaturas humanoides inmensas, compuestas enteramente de roca, capaces de recorrer las laderas montañosas con pasos atronadores. Su tamaño desafiaba toda comprensión. Algunas representaciones los situaban entre 60 y 90 metros de altura. A tal escala, parecían casi extensiones vivientes de las montañas mismas. Sus extremidades recordaban a acantilados, sus rostros parecían tallados como piedra ancestral y sus cuerpos se confundían perfectamente con el entorno rocoso que los rodeaba. Durante las tormentas, su actividad se intensificaba, lo que hacía temer a los viajeros que las montañas pudieran cobrar vida sin previo aviso. Los gigantes de piedra parecían vivir en completo aislamiento, desinteresados en los asuntos de elfos, hombres o enanos. Sin embargo, su existencia definía los peligros de los pasos montañosos elevados. Sus estruendosos choques, las rocas que caían y sus movimientos impredecibles representaban una amenaza mortal para cualquiera que intentara cruzar en medio del mal tiempo. Ya fuera que actuaran como guardianes, fuerzas de la naturaleza o simplemente seres ancestrales siguiendo instintos insondables, los gigantes de piedra añadían un elemento de grandeza mítica y primitiva a la Tierra Media, recordando que la Tierra misma podía despertar con una vida mucho más antigua y poderosa que cualquier reino asentado bajo ella. Los hombres gusano fueron criaturas extrañas y aterradoras mencionadas principalmente en los relatos de los hobbits. Aunque algunos creían que eran míticos, otros insistían en que acechaban en los desiertos del lejano oriente, más allá de las fronteras conocidas de la Tierra Media. Se decía que estos monstruosos gusanos habitaban en lo profundo de las arenas del último desierto, excavando vastos túneles y emergiendo solo para devorar a cualquier ser desafortunado que cruzara su camino. Sus movimientos subterráneos provocaban temblores que podían sentirse a través del paisaje árido, lo que alimentaba aún más su fama legendaria. En El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos,
los hombres gusano hicieron una aparición breve pero inolvidable. Allí fueron mostrados como enormes bestias excavadoras capaces de atravesar tierra sólida con absoluta facilidad. Sus cuerpos eran gruesos, segmentados y blindados, con fauces descomunales repletas de hileras de enormes dientes. Cuando Azog y Ragas condujeron sus fuerzas hacia la montaña solitaria, estas criaturas abrieron túneles gigantescos que permitieron a los ejércitos orcos eludir las defensas enemigas y aparecer de repente en el campo de batalla. Su irrupción desde el suelo era violenta y explosiva, lanzando tierra y roca en todas direcciones. Las descripciones del texto sugieren que los hombres gusano alcanzaban tamaños asombrosos. Algunas interpretaciones los sitúan con más de 20 metros de diámetro y capaces de extenderse cientos de metros de longitud. Su inmensa escala los convertía en unas de las criaturas más grandes que aparecieron en la Tierra Media durante la Tercera Edad. El suelo mismo parecía estremecerse ante su acercamiento, y su dominio subterráneo permanecía como una de las regiones más peligrosas y menos exploradas del mundo. Aunque su papel en la historia registrada fue limitado, los hombres gusano dejaron una impresión duradera como depredadores colosales y misteriosos de las profundidades terrestres. Su conexión con las tierras lejanas y en gran parte desconocidas del este les confería un aire de mito e incertidumbre, reflejando lo poco que incluso los sabios comprendían sobre los rincones más remotos de la Tierra Media. Para los hobbits, siguieron siendo tanto un cuento aterrador para antes de dormir como un testimonio de las extrañas maravillas que existían mucho más allá de la comarca.